Es bien conocida la oscuridad con la que se vivió en la Edad Media. Entre ritos satánicos, brujas y aquelarres se gestaba lo que posteriormente terminaría por ser una de las cacerías más injustas de todos los tiempos. El más claro ejemplo se da en el pueblo de Salem, con la ya muy conocida cacería de brujas, donde, por ponerte un ejemplo, si eras acusado, tenías derecho a un juicio, pero el juzgado te ponía una prueba en la cual pesaban una Biblia y después te pesaban a ti. Si por extraña lógica pastoral tú llegabas a pesar menos que la Biblia, eras perdonado, pues nadie debía pesar más que la palabra del Señor, y en caso opuesto, eras ejecutado. Así de ilógica eran las cacerías de brujas. Pero todo esto tal vez desvió la mirada de otros juicios que pasaron a ser tan relevantes que podría considerarse como los más importantes en la Europa del siglo XV. Este miércoles de curiosidades te presento juicios reales de licántropos. Los licántropos es el nombre que se les da a lo que hoy conocemos como hombres lobo. Curiosamente, de los monstruos clásicos que conocemos, los hombres lobo existieron antes que un libro o una leyenda. Y no me refiero a la hipertricosis, que es un estado de exceso de vello corporal, bien conocido por amenizar circos donde se pagaba por verles. No, estos hombres lobo fueron más sórdidos y atemorizantes. ¿Y por qué fueron tan importantes estos juicios? Porque permanentemente las personas se hacen acreedoras a la fama a pulso y no por meras suposiciones como en las cacerías de Salem. Para empezar, viajemos a Francia. En el año 1572 se gesta una vieja historia con registro en una localidad llamada Doul, que inmersa en la turbia niebla del terror, encuentra a varios niños parcialmente devorados en los bosques cercanos. Se empezó a correr el rumor de que un hombre mitad bestia era el culpable. Los niños asustados temían salir de sus casas a cumplir con sus deberes y los padres temían pedirles que salieran, pero en esa época era casi irremediable hacerlo. Las calles rurales jamás fueron tan tenebrosas en Doul, hasta que un día, entre la maleza, unos vecinos escucharon ruidos extraños. El miedo no pudo más que su curiosidad, pues decidieron asomarse. Con ropas desgarradas se encontraba un vecino. Al acercarse al encorvado hombre, se percataron de que era Gilles Garnier, pero al mismo tiempo, percataron que sostenía en sus manos restos de un niño mientras comía un bocado de estos. Cuando fue detenido Garnier, un ermitaño que raramente convivía con las personas del pueblo, confesó transformarse en lobo y devorar niños extraviados, cosa que fue inspiración del famoso cuento de la Caperucita Roja y el Lobo Feroz. El 18 de enero de 1573, Garnier fue quemado vivo. Pero no fue el único que fue encontrado comiendo carne humana. En Europa, en esa época, habitaban bastantes personas con desequilibrios mentales, tantos que no pasaría mucho para que el pánico se apoderara de las personas, y esto hiciera que surgieran historias como la que estoy a punto de contarte. En 1598, en una localidad llamada Saint-Cloud, una joven llamada Bernette Cantillon atacó a un par de niños que buscaban frutos en el bosque, y aunque la niña sobrevivió, el niño murió degollado. La población enardecida persiguió a Bernette, desmembrándola y matándola, pero la sed de venganza no había desaparecido, así que fueron a la casa de su hermano, Pierre Cantillon, y lo torturaron hasta que confesó ser un licántropo que devoraba a animales y a humanos por igual. Pero lo peor es que los hijos de él no se salvaron de la tortura, y finalmente el hijo confesó haber untado un ungüento al padre para convertirlo en una bestia, y su hija confesó haber participado en aquelarres y haberse entregado a Satanás. Todos fueron encontrados culpables del cargo de licantropía y ejecutados quemados vivos. Al igual que yo, debes pensar que esto se parece a un juicio en Salem y que confesaron solo para ya no sufrir más tortura. Así, los hombres lobo de Saint Cloud no se habrían ganado su fama a pulso. ¿Pero qué me dices de Peter Stubbe, habitante de Bedburg, una colonia en Alemania, quien mató a 13 niños y 2 mujeres embarazadas, mutilándolos y desgarrándolos,
Y no solo eso, sino que acompañado de cubrirse la cara con lo que parecía piel de oso o bien de un lobo, atacaba a niñas quienes sufrían asaltos sexuales. O al menos, eso está estipulado en las actas originales del juicio, que actualmente existen y están exhibidas en el Museo Británico y en la Biblioteca de Lambeth, donde cabe resaltar que uno de los niños asesinados era su propio hijo. Según las palabras del propio Peter, se convertía en un lobo voraz y devorador, fuerte y poderoso, con ojos grandes y alargados que brillaban como tizones de carbón en la noche, una boca grande y ancha con dientes muy afilados y crueles, y un cuerpo fornido y garras poderosas. Otro caso que está documentado es el de Jacques Roulet, quien fue encontrado en pleno acto de asesinar y devorar a su víctima en 1598, pues fue encontrado al lado del cadáver de una joven que había sido parcialmente devorada. Jacques Roulet confesó transformarse gracias a un ungüento otorgado por sus padres. No obstante, Jacques pasó a ser el primer licántropo autoconfeso que fue sentenciado a ser ejecutado, pero en el último momento, tras el alegato médico, se cambió su sentencia y fue trasladado a un sanatorio mental. Ese fue un parteaguas para que a partir de ahí todos los juicios de licantrofía fueran considerados como trastornos mentales. Por ejemplo, Jean Grenier, de solo 14 años, quien en 1603 fue juzgado por atacar y comer niños, quien también confesó haber devorado un perro, un recién nacido y 2 niñas pequeñas. Tras ser examinado por varios médicos, se le fue diagnosticada locura, por lo que se le trasladó a un monasterio donde apenas 6 años después murió. El último juicio a licántropos se dio en España, en Allariz, cuando Manuel Blanco Roma Santa fue juzgado por la muerte de 13 personas y, al igual que los demás, devoró a sus víctimas. Si bien es difícil creer que exista un hombre lobo en forma física, no cabe duda que muchos de estos hombres tienen un complejo de Dr. Jenkins y Mr. Hyde, que los transformaba en verdaderos monstruos, sedientos de sangre y de carne humana. Pues después de todo, no existe peor y más peligroso monstruo que un hombre sin sentimiento de culpa. Y esto ha sido todo por este miércoles de curiosidades. Y ya sabes, si el video te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría a difundirlo. Y sin nada más por el momento, ojalá que te haya gustado.